Juan decía con mucha generosidad que entiendo las decisiones que ha tomado el gobierno durante estos 2 años, todas. Yo creo que es un poquito exagerado, pero pongamos que la mitad más o menos la puedo entender. Y enfatizo mucho el punto que hacía Juan, ¿no? Al margen de si a uno le gusta el acuerdo, no le gusta el acuerdo, le gusta el gobierno, no le gusta el gobierno, me parece que el laburo acá es tratar de entender sobre ese marco de políticas a dónde puede ir la macro. Digo esto porque me parece que uno siempre está acostumbrado a decir, bueno, ok, el gobierno dice que va a pasar tal cosa, pero uno tiene un análisis y dice, bueno, yo creo que va a pasar tal cosa un poquito distinta, igual, mejor, peor. La complejidad cuando uno está en un acuerdo con el fondo es que ahora se nos suma a entender qué quiere el gobierno, qué quiere el fondo y dónde está la realidad. Digamos, y no es lo mismo para un economista profesional entender si el gobierno va a cumplir o no va a cumplir con el acuerdo con el fondo que entender a dónde va a ir una variable macroeconómica. Porque igual que nos pasa en la Argentina con cualquier proyecto de presupuesto, que uno dice, bueno, che, a ver, el proyecto de presupuesto del año pasado, ¿cuánto tenía de inflación para el año pasado? 29%. Entonces uno dice, bueno, el gobierno dice que la inflación va a ser 29%, nosotros teníamos una estimación más parecida a 48% del año pasado. Bueno, fíjense la complejidad de ahora. El gobierno y el fondo dicen que la inflación este año va a ser 48 como mucho. Entonces ahora ya uno tiene que entender a los dos actores y cómo un acuerdo que tiene esos supuestos se va a poner en marcha en la realidad. Entonces, la verdad que a una economía que ya venía bastante complicada le agregamos una complejidad adicional. Quiero tratar acá de sin irme a cuestiones técnicas, porque si no uno empieza a discutir que a dónde va a estar la base monetaria, quiero tratar de primero tener conceptualmente qué es el acuerdo para que empecemos a trabajar como en el mismo plano. Yo, sin irme a lo técnico, lo diría así. El acuerdo tiene, mi impresión, en la dirección de las políticas, un acierto. Y en la velocidad de las políticas, una decisión, que es ir de a poco. Y acá me parece que es bastante importante para entender qué puede pasar y qué no puede pasar. El acuerdo básicamente tiene tres cosas que son importantes. Tiene una reducción del déficit fiscal de a poco, de a medio punto este año, de a 0,8 el año que viene. Reducción del déficit fiscal de a poquito. Acumulación de reservas, o sea, más dólares en el Banco Central, de a poco. Los economistas decimos gradual, pero de a poco. También tiene una devaluación que tiene que evitar que el dólar se haga cada vez más barato, como de a poco, y una tasa de interés que tiene que hacer que los pesos se hagan mucho más atractivos que los dólares. ¿Y cómo? De a poco. Entonces, es un acuerdo que, uno, lo mueve al gobierno actual en una dirección donde el gobierno, hacia donde el gobierno no quería moverse. Y justamente como está esa resistencia, ¿cómo lo va llevando? De a poquito. De a poquito. Entonces, primera cuestión para si uno estuviera discutiendo esto en la facultad, si el acuerdo baja el déficit de a poco, baja la emisión monetaria de a poco, sube la tasa de interés de a poco, sube la reserva de a poco, no desploma la brecha, no desploma la inflación y no multiplica por 3 las reservas internacionales. Eso, de vuelta, si yo lo tengo que explicar en un pizarrón para alumno de macroeconomía 1, ninguna variable se puede mover como un shock, como resultado de todo un armado de política económica que va moviendo las cosas con una sintonía fina. Eso creo que es lo primero que uno tiene que entender. No vamos a cuadriplicar la reserva del Banco Central, la inflación no va a ir a 20 puntos por año, y la brecha no se va a desplomar y va a valer 35%, porque no está ni siquiera en las premisas del acuerdo que eso pase. No está en las premisas del acuerdo que eso pase. Ahora voy al segundo punto, que tal vez es el punto que a mí un poquito más me preocupa del acuerdo. Creo que el acuerdo acierta en darle a la Argentina un salvavidas, que es básicamente desembolsarnos en términos netos, o sea, restando lo que le tenemos que pagar al fondo, unos 5.000 millones de dólares este año. Guita fresca,
vienen 5.000 millones de dólares este año. Que el año que viene ya se transforman en menos 2.000. Pero como dijo Juan, el año que viene es como preguntarse Europa de acá a 10 años. En Argentina el año que viene es larguísimo el plazo. Entonces, y eso es un salvavidas que permite, creo yo, seguir con la política monetaria y cambiaria que está dentro del acuerdo. En general es al revés en cualquier acuerdo con el fondo. Vos hacés una cosa con la política monetaria para que crezcan las reservas. No importa qué, pero vos movés unas palancas en el Banco Central y esperás que con eso crezcan las reservas. Este acuerdo está invertido. En este acuerdo, el fondo te pone las reservas para que vos muevas las palancas de determinada manera. Si alguno quiere decir nos pagan para no hacer macanas, es justo. Es justo. Es una descripción, digamos, relativamente justa de lo que sería el acuerdo. Entonces, ¿cómo van a moverse esas palancas? Y acá quiero, por lo menos, primero plantearme en, bueno, ¿qué estamos previendo adentro del acuerdo con el fondo? Después vamos a ir a la realidad. Pero en el papel que el gobierno construyó en acuerdo con el fondo, la regla es relativamente sencilla. La regla de política monetaria, cómo conducir la política monetaria es relativamente sencilla. Es poner la tasa de interés arriba de la inflación y poner la devaluación abajo de la inflación. ¿Cuán abajo la devaluación del tipo de cambio oficial de la inflación? ¿Qué diferencia entre la devaluación del tipo de cambio oficial y la inflación me puedo permitir en el marco de un acuerdo con el fondo? La inflación de Estados Unidos. Que no es poca. Que 0,5 el último mes. Es un número. ¿Por qué? Porque con eso los economistas argumentamos que el tipo de cambio real, o sea que el nivel de competitividad de la economía, está constante. ¿Por qué? Porque vos te vas encareciendo como tu inflación. Le vas empatando con la devaluación, pero lo que te quedás corto es lo que se está encareciendo Estados Unidos. Entonces estamos igual de caros que ¿cuándo? Enero de este año. El acuerdo con el fondo dice que el tipo de cambio real, en promedio, no todos los días, no todos los meses, en una tendencia, tiene que respetar valores reales de enero de 2022. Ahora, claro, esa es la parte del papel. En el papel, y ustedes pueden empezar, digamos, a mirar adentro de sus carteras y decir, ¿cómo? ¿La tasa de interés ya le gana a la inflación? No me di cuenta. Debe ser que me pareció que la inflación estaba muy alta. Bueno, es verdad. ¿Por qué? Porque ahí empiezan los technicalities con los cuales no los quiero aburrir, pero básicamente la política monetaria con la tasa de interés se va a posicionar arriba de lo que los economistas llamamos la inflación núcleo. La inflación núcleo. La inflación núcleo es, digamos, no contemplar el precio de una fruta cuando la fruta está fuera de estación. La inflación núcleo es no contemplar el aumento de tarifas dentro de la inflación porque eso es un precio regulado, etcétera. Es un technicality importante este año, pero después si quieren podemos hacer doble clic sobre eso. Voy al punto que me preocupa y rearmamos a partir de eso. ¿Qué punto me preocupa? Miren, no hace mucho, hace unos 3 meses, como íbamos a un acuerdo con el fondo y como estaban todas estas especulaciones que empezamos los economistas, que cuando ese tipo de análisis arrancan yo recomiendo no escuchar, que es, bueno, por la cara que le vi al ministro, me parece que la tasa de interés, o yo conozco al del Banco Central y me parece que es más permeable a no sé qué, todo eso vale cero. Pero para salir de los rumores de me dijo, te dije, intuyo, no intuyo, armamos en la oficina una base de datos que miraba la economía argentina en 7 variables que terminan definiendo la macro, ¿sí? Que son la inflación, el tipo de cambio, la tasa de interés, el producto, el déficit fiscal, o sea, el resultado fiscal, la cuenta corriente y las reservas. Yo quiero entender un país, miro esas 7 cosas. Pero yo soy un macroeconomista, o sea, para mí es lo mismo hacer ladrillos que vacas. Porque yo de un país miro esas 7 cosas, ¿sí? Entonces armamos esa base de datos diciendo, che, agarremos esas 7 variables
y miremoslas 12 meses antes de firmar un acuerdo con el fondo, a ver cómo se venían comportando, y 12 meses después. Si alguno acá es científico, digamos, está acostumbrado a hacer experimentos en un laboratorio, sabrá que buena parte del éxito del experimento es que uno lo pueda repetir. Porque uno dice, bueno, por ahí hice esto y salió esta cosa de casualidad. En Argentina lo bueno es que en acuerdos con el fondo tenemos para hacer dulce de leche, ¿no? Son 22 acuerdos, con lo cual la base de datos es enorme, hay muchos experimentos parecidos y uno puede sacar enseñanzas de esos experimentos. La enseñanza más importante que nosotros sacamos de esos experimentos son 3 o 4. 1. La economía siempre crece más despacio después de un acuerdo con el fondo. 2. La inflación en general es la misma que traías antes de ir al acuerdo con el fondo o más alta. 3. Si comparás esa inflación con la devaluación, en todos los casos, saco la convertibilidad porque no hay devaluación por definición, en todos los casos la inflación termina arriba de la inflación. La inflación, perdón, termina arriba de la devaluación. Se repite esa dinámica todas las veces que firmamos con el fondo, aclaro, en entornos macroeconómicos parecidos al actual. O sea, no vamos a comparar esto con la convertibilidad porque hay otra regla cambiaria. No vamos a comparar esto cuando el fondo vino en el 89 en medio de una hiperinflación porque había otra dinámica monetaria. En momentos donde la economía se comporta parecido, esto suele pasar. Conclusión. El gobierno tiene un doble desafío de no atrasar el tipo de cambio real. Es difícil no atrasar el tipo de cambio real con las pautas que están escritas en el acuerdo con el fondo, las cuales, si yo se las repito acá, todos me van a decir, me parece que eso no se cumple. Ya en ese papel, que tiene algunos supuestos heroicos, ejemplo la inflación 48% este año, es difícil no atrasar el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque yo ahora, que la inflación núcleo está en 3,5 mensual, tendría que estar devaluando al 3, porque la inflación de Estados Unidos es 0,5. Estoy devaluando al 2,5, 2,6, 2,7, depende del mes. O sea que ya hoy luce complicado. Y para peor, si se repite la historia y 12 meses después de haber cerrado con el fondo, la inflación acelera, el desafío de no atrasar el tipo de cambio es todavía mayor, porque en algún momento el gobierno y el fondo se van a tener que sentar y van a decir, che, nos quedamos cortos con la inflación. Ok, recompongamos y movamos la política monetaria en consecuencia. La política monetaria es una cosa que en la Argentina se define en horas. Las discusiones con el fondo llevan semanas. A veces un poco más que semanas, esta vez un poco más largo, ¿no? Muchas semanas. Muchas semanas. Tantas como entran en 2 años y medio. Claro. A ver, llevándote a variables más financieras puras, lo que vos estás diciendo es los acuerdos con el fondo. Che, no suba mucho la calefacción, que así estamos bien. Los acuerdos con el fondo que tuvimos hasta acá te indican devaluación, digamos, por debajo de la inflación. O sea, es una de las primeras variables que viene a buscar nuestro auditorio. ¿Qué imaginás de la variable tipo de cambio oficial? Vos hablabas de la inflación de Estados Unidos, podemos hablar incluso de la paridad contra el real brasileño. No parece haber, desde mi lado, mucho margen para que el gobierno esté pensando en una devaluación por arriba de la inflación, y las evidencias de otros acuerdos anteriores te indican vamos por debajo de la inflación. La inflación es una pauta de la cual el Fondo Monetario puso una banda de 10 puntos, que un poco parece ser como un ordenador para las convenciones colectivas de trabajo, que después tienen un gatillo de inflación en septiembre. Parece un consultor proyectando la inflación, más o menos 10. A nadie le parece demasiado relevante la pauta de inflación que hemos puesto, con lo cual a todos nos parece que es la cláusula de ajuste. Se arregla al final y bueno, si a 54, de un poquito más, ¿sí? Entonces, pareciera que la variable que más chances tiene de ganar es la inflación, la segunda el tipo de cambio oficial, la tercera el tipo de cambio libre, que apuntaría a una brecha terminando más chata que la actual, que te permita sobrevivir un poco más. De ahí a lo mejor el planteo de que esto es una espera hacia un gobierno nuevo en 2023 que defina una política de dónde vamos de largo plazo.
el gobierno hoy te dice, no, mi largo plazo es que de a poquito voy a ir tranquilizando, achicando las variables. Bueno, vamos a ver si la realidad le permite seguir experimentando años más, ¿no? A ver, buen punto con el tema también del oficial y el paralelo en el siguiente sentido. Uno diría, bueno, pero si ex ante ya sabes que te podés comer esa apreciación, porque la inflación puede seguir de largo, y esto creo que fue una especulación que estuvo muy presente, vos recién lo marcaba Juan, sobre el último trimestre del año pasado, donde el mercado decía, che, el fondo te va a pedir una corrección de shock del tipo de cambio. Y entonces a partir de ahí reseteás. Bueno, primer punto para entender de vuelta cómo piensa el organismo, porque ahora es tan importante entender cómo piensa Guzmán, pero también es muy importante entender cómo piensa Julie Kozak, que no es cristalina, no es Silangor, es la cuarta en la línea del fondo. Y que además cada 3 meses te van a tener que revisar. Exacto. Cómo venís de pautas, ¿no? Exacto. ¿Por qué digo esto? Y por eso hacía la introducción al principio de entender que el programa es gradual o que es de a poco. Porque si vos sos un programa que el déficit lo baja de a poco, la tasa la sube de a poco, las reservas la junta de a poco, le metés una corrección cambiaria de golpe, lo que te pasa es que te quedás sin un ancla que frene el traspaso de esa devaluación en los precios. Entonces, en un programa que no está dispuesto a fijar ningún ancla, si vos le metés, y de vuelta me voy a la facultad, si lo tengo que dibujar en el pizarrón y decir cómo ajusta eso, digo, es un programa inconsistente. Si tiene shock cambiario, pero gradualismo monetario, gradualismo fiscal y gradualismo de reserva, no funciona, no compatibiliza, ¿sí? Es como que el médico te diga, che, vamos a bajar de peso de a poquito, anda bajando los fideos de a poquito, pero correte una maratón por semana. O sea, no cuaja una cosa con la otra. Y muy importante el tema anclas, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, pará, pero a ver, miremos si el acuerdo puede tener un ancla. Y acá es donde se mete la política a jugar. Vos podrías tener una corrección del tipo de cambio de shock si estuvieras dispuesto a anclar la economía con la tasa de interés. ¿Por qué? Porque yo lo sorprendo a todos. Mañana el oficial lo ponemos en 200, pero la tasa de interés la ponemos en 90% y alguno dice, ya pasó, vamos a comprar pesos. Pero como históricamente en la Argentina la demanda de pesos es muy poco sensible a los movimientos de la tasa de interés, ese ancla la tenés que sobreexigir mucho, ¿sí? Que es muy poco sensible significa que vos tenés un transatlántico y el ancla literal con la cual estás intentando frenar es de este tamaño. Entonces le tenés que hacer mucho esfuerzo. Déjame un cachito que termino. Podés buscar otro ancla que es la fiscal, pero entonces tendrías que ir a un shock fiscal, a un ajuste fuerte. Y para hacer un ajuste fuerte tenés que anclar las jubilaciones. Y eso en Argentina no lo pudo hacer nadie en los últimos 30 años. 30. El último candidato es anclar los salarios. Bueno, el que quiera arrancar para la CGT para charlarlo, me avisa, va primero, y si hay paño nos avisa y vamos después los economistas a explicar. Entonces, la política, la sociedad está tan trabada, que es muy difícil encontrarle al acuerdo un ancla que te permite una corrección cambiaria. ¿Para qué? Para que te llene el Banco Central de Reservas. Como el fondo no vio ese hueco para hacerlo, dijo, Argentina de vuelta, fue al directorio y dice, ¿qué toca? Ya sé, dijo uno, poner plata. Sí, toca poner plata. Y por eso te pone las 5 lucas el fondo. Si no las 5 lucas, las saldrías a buscar con un shock cambiario. Pero si haces un shock cambiario sin anclas, la conclusión que acabamos de sacar sigue siendo válida. Aguantá un cachito de los 12 meses, lo que te perdiste por la deuda lo cobraste por inflación. O sea que el fondo no parece ponerte ni pautas respecto del manejo del tipo de cambio, ni demasiado respecto de la inflación, sí sobre las reservas internacionales. Hay una pauta de acumulación de reservas internacionales que parece cumplible porque ellos mismos te las dan, por lo menos este año, ¿sí? Y sí hay una pauta fiscal que tiene mucho que ver con el manejo de los subsidios, energía. ¿Cómo ves eso como viable, posible? Casi la pregunta es, ¿hay un espacio para que se te escapen todas las variables y digas, no llegamos a ningún lado y terminás en una hiper, en un lugar, en un 2001, en una cosa que se torne absolutamente inmanejable, que te obligue a resetear de nuevo?
Y te pongo el tema de la guerra dando vueltas, ¿no? Bien. Que te crece los commodities que decidimos que vamos a subsidiar por debajo de la inflación, digamos, la energía, Sí. y te sube los commodities que nosotros producimos. O sea, a ver Sí. cómo balancea juega, ¿no? eso? Bien. Primero, bien importante, ahora sí, una cosa técnica del acuerdo con el fondo. En el memorándum está escrito muy difícil, pero digamos que hay pautas, hay metas y hay indicaciones. Lo que te dispara un incumplimiento es una meta. Ahora, el fondo te dice, para cumplir esa meta, mejor anda por acá. Pero si no vas por acá y cumplís la meta, cumpliste. Bien. En cambio, si fuiste por acá, pero incumpliste la meta, incumpliste. Ejemplo, el fondo te dice, tenés que bajar medio punto el déficit fiscal. Meta. Indicativamente te digo que lo hagas bajando los subsidios. Si yo no bajo los subsidios, es más, digo ahora, la electricidad y el gas es gratis para todo el mundo. Estamos a 10 mangos con 50, hacer eso saldría barato, digamos, lo de lo que estamos haciendo. Pero consigo de alguna manera bajar medio punto el déficit fiscal, el fondo me dice, cumplido. Ahora, meto un tarifazo del 200%, pero empeoro el déficit fiscal, tengo que renegociar con el fondo. Vamos ahora al papel. El papel fue escrito antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Y eso es muy importante. O sea, el fondo te va a medir contra el escenario que armamos antes de la guerra. No te va a medir contra el escenario de guerra. Porque ahí vos claramente podés decir, che, un montón de cosas que andan mal en la economía son culpa del gobierno. La invasión de Rusia a Ucrania, todos podemos decir que es un shock exógeno. Digamos, que no está bajo control del gobierno. Ahora, esta es la problemática. El papel cerraba agarrando el Excel, hablándole tranquilo, acariciándolo, diciéndole dale, que un poquito más llegamos. Con 40 puntos de suba de tarifa, te daba una reducción de subsidios. Cuando en algún momento el gobierno decía es 20 y listo, uno decía, che, ya estás firmando que vas a incumplir. Ahora, en la realidad, para esa reducción de subsidios, nosotros estábamos calculando que necesitábamos en realidad entre 60 y 70% de aumento de tarifas. No decía tampoco la muerte de nadie, 40, 60, la inflación es 50, estamos ahí. Viene la guerra de Ucrania, de la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra. No querés saber cuánto da el número en la realidad, porque con estos precios hay que triplicar el número que acabo de decir para bajar los subsidios. Yo creo que ahí el fondo obviamente se va a dar una discusión, y quiero decir que por más que uno el fondo lo putea, lo acusa de haberse equivocado con Argentina, todo verdad, no es un organismo que piense que un evento que todos pensamos y deseamos que sea transitorio, vos lo tengas que reflejar inmediatamente en tus precios internos. O sea, si este evento va a durar 6 meses, 8 meses, no tiene sentido reacomodar todo tu esquema tarifario para reflejar un import parity que se fue a lugares, digamos, tremendos. Salgamos un minuto de acuerdo con el fondo y vamos a la realidad. ¿Cómo pega la invasión de Rusia a Ucrania en la realidad? En la realidad lo pongo en estos términos. Primero, Argentina importa 20% de los combustibles que consume. No es que somos importadores del 100% de los combustibles. Entonces, 20% y cayendo porque Vaca Muerta está trayendo gas y petróleo como nunca en la historia. Pero ese 20% el año pasado lo importamos a un mix de precios que más o menos es la mitad a $8 en los famosos barcos que compra Camesa, que trae GNL, y un tercio, o sea, 2/3 a ese precio de $8, 1/3 a $6 de Bolivia por el caño que tenemos entre Argentina y Bolivia. Bolivia avisó que nos va a mandar 30% menos de gas por ese caño, porque en los pozos de Bolivia está saliendo menos gas. Y el GNL, que estaba a $8, yo ahora a la mañana tengo una actividad hermosa que es levantarme y mirar el futuro de GNL, café de por medio. Estaba a 55, de 8 a 55. Nosotros habíamos hecho la cuenta con $30 el GNL, que era hace 4 días, no es que hicimos la cuenta hace un año. 4 días el GNL estaba a $30.
A 30 dólares el GNL y con los precios de los granos de hace 4 días, por importación de combustibles Argentina tiene que pagar un sobrecosto, o sea, la diferencia entre la factura del año pasado y la de este, con el GNL a 30, Argentina tiene que pagar un sobrecosto de 3.800 millones de dólares. Ahora, que se compensa con lo que te viene de más por el trigo, y que más que se compensa con los precios de hace 4 días de la soja y del maíz. Tal que la cuenta en dólares, hecha en un año, ya sé, ahora me va a decir, el trigo ya se vendió, ya sé, pero estoy haciendo la cuenta en Argentina para un año típico. La cuenta daba que nos da positivo 3.000 millones de dólares. Y nosotros en ese momento escribimos, si sube 10 dólares más el GNL, la cuenta se nos da vuelta, subió 15. Y lo peor de esta cuenta es que en dólares da bien, pero en pesos da mal. Para el déficit fiscal da mal, porque el GNL lo paga 100% el Estado Nacional. Y en cambio, los mayores precios se reflejan en mejor recaudación por la alícuota de retenciones. No se reflejan 1 a 1 en recaudación. Entonces, Rusia-Ucrania va a hacer que el fondo tenga que rediscutir subsidios, y Rusia y Ucrania pone en riesgo el cumplimiento de la pauta fiscal. La única buena noticia es que no es culpa del gobierno. La fiscal y la de acumulación de reservas, porque también son dólares los que salen de ahí. ¿Sí? Si sigue estos precios generales, sí. Tampoco se puede hacer un análisis de todo el año con la foto de los últimos 4 días, porque no sabemos los próximos 4, ¿no? De la guerra y la evolución de los precios, ¿no? Respecto de los próximos 2-3 días, de la aprobación del acuerdo con el fondo en el Parlamento, ¿le ves algún issue o es como yo decía al principio, ya está, el acuerdo ya está? ¿Saldrá mejor o peor porque tendrá más o menos acompañamiento político en la Argentina? Pero independientemente, aún en la peor situación, digamos, hoy la peor situación que uno podría imaginar políticamente la próxima semana y media es que se apruebe el artículo 1, para eso se negoció con la oposición. O sea, se aprueba en general la ley, hay acuerdo, queremos refinanciar, pero no queremos las condiciones. Es raro decirle a un acreedor, dame la plata, pero no te explico en qué condiciones te devuelvo. Pero supongamos que sale así. Yo siempre que firmo un crédito intento hacer eso, nunca me salió. Claro, bueno. Pero suponiendo que sale así, el acuerdo está igual, se podría funcionar con un DNU, el fondo no se va a ir para atrás, y el acuerdo no va a ser otro que este. O sea, esta parece ser la condición que tenemos que evaluar como parámetro para el próximo año y medio. Déjame responderte de coyuntura y del próximo año y medio, porque la respuesta cambia. O sea, en el corto plazo, digamos, Argentina es este país loco donde nosotros como país pudimos convencer de este acuerdo al borde del fondo, donde están 170 países, pero no máximo. Digamos, no es una chicana, o sea, es una cosa difícil de explicar, porque vos le estás diciendo a los países que querés firmar un acuerdo, que una parte muy importante de tu frente electoral y de gobierno no comparte. El fondo, para este problema de conflictividad política que suele desatar un acuerdo con el fondo, ya tiene mecanismos, no es que se enteraron ahora. Ejemplo, en Colombia acaban de subir el IVA hace unos meses y hubo un estallido social. Y muchas veces pasó que el acuerdo con el fondo, uno va a Washington, se olvida de cómo es Buenos Aires, firma cosas, vuelve y cuando las quiere implementar vuela por el aire. No estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Chile, hace muchos años. Estoy hablando en la región no es raro que uno firme un acuerdo con el fondo y quiere implementar un programa económico que no anda. El fondo dijo, nos tenemos que dar un mecanismo formal para manejar este tipo de conflictos. Entonces el mecanismo formal es el siguiente. Cuando un país requiere acceso excepcional, o sea, pide más que lo que está previsto en su cuota, el fondo pide 4 condiciones. Una de ellas, porque si hacemos el acuerdo muy largo, una de ellas es que el acuerdo tenga una palabra en inglés que se denomina ownership. Mal traducida es algo así como apropiabilidad. Bien traducida es que la sociedad digiera el acuerdo.
O sea, que sea aplicable, que no me vengas acá y me dibuje que pones el IVA en 75% y con eso bajas el déficit fiscal, porque después vas y no puedes hacerlo. Entonces, cada vez que te evalúan si te dan la plata, están evaluando si el acuerdo es implementable o no. Ahora, el ownership no tiene instrumentos de medición cuantitativa, no es que, por ejemplo, cuentan los votos en el Parlamento y dicen, che, no pasó el acuerdo, pum, no tiene ownership. Es una cosa que el fondo pone como resguardo en un contrato, cualitativa, interpretable, y que si ve que si la cosa está peliaguda, hacen una reunión, no sabe dónde, no sabe qué se discutió, salen de la reunión y dicen, che, no tiene ownership, no te damos el acceso. Entonces, mi discusión es la siguiente. En el corto plazo, hay más votos positivos que negativos, se aprueba el acuerdo. En el peor de los casos, sacás un decreto y se aprueba el acuerdo. El gobierno quiso llevar el acuerdo al Congreso. No es un pedido del fondo. Formal, o sea, legal. Ahora, como siempre pasa en Argentina, vienen las elecciones, vos decías a largo plazo y además que vamos a ver porque ahí vamos a estar discutiendo el próximo gobierno. Bueno, suponete que vienen las elecciones y pasa lo siguiente. Hay una parte del Frente de Todos que no está de acuerdo con el acuerdo. Y hay una parte mayoritaria de la oposición que no está de acuerdo con el memorándum. En el fondo va a decir, che, ¿esto de quién es? No es de nadie. ¿Quién lo va a implementar? ¿Bregman si gana? ¿O Milei? Me voy a las dos puntas para no hacer lío. Nadie se siente dueño de este acuerdo, el acuerdo está caído. Eso es algo que puede pasar y que el fondo tiene un resguardo legal para hacerlo. En el corto, hasta por decreto. En el corto parece que no, el acuerdo sale, la primera revisión de metas es junio, septiembre, diciembre, marzo, junio, y ahí ya entramos en la etapa preelectoral, donde sí puede haber ruido de los dos lados, y los waivers eventuales que se necesiten pueden ser más ruidosos. Es más probable que en las primeras cierres trimestrales tengamos menos waiver que considerar, o los waivers que consideremos tengan que ver con Ucrania y la realidad internacional, y bueno, todos estamos tranquilos. La realidad de dentro de un año y poco ya es otra, ¿no? Cuando empezamos a espadear las cartas y estemos pensando en la Expo Agro dentro de un año, preparándonos para eso, va a ser un poco más diferente. Pero lo que queríamos transmitirle acá, y si quieren acá habilito alguna pregunta, si alguno tiene, si no, sigo unos minutitos más con Emanuel. Sí. La pregunta es si va a crecer la Argentina para poder pagar esto. Es súper buena la pregunta por lo siguiente. Déjame tratar de ser súper claro en esto. Queda muy bien decir hay que crecer para poder pagar. Yo como macroeconomista te tengo que decir que si crecemos es más complicado pagar. Buen punto. ¿Por qué? Porque Argentina, ya sabemos, es una economía que cuando crece necesita un combustible muy particular, dólares. Con eso compras todos los otros combustibles, tornillo, viene de capital, combustibles mismos, etc. Entonces, cuanto vos más crecés con un tipo de crecimiento que está traccionado por el mercado interno, menos dólares tenés. En cambio, si creces vendiéndole más al resto del mundo, está buenísimo porque son más dólares, pero nuestras exportaciones son chiquitas respecto a nuestro producto. Argentina exporta poco. Entonces necesitas mucho crecimiento para que la gente diga, ah, ok, estamos creciendo, digamos, ¿no? Entonces, el problema es que el crecimiento que viene teniendo la Argentina, ahí me voy a los últimos 50 años, o sea, entran todo en la bolsa, está muy poco apalancado con las exportaciones. Entonces, por eso el fondo te dice, che, no te pases de rosca y te vayas a un crecimiento en el mercado interno de 7 puntos, porque con 7 puntos me comés 5.000 millones de dólares, que es lo que tenés que acumular de reserva para en algún momento pagarme. Entonces, el acuerdo tiene un techo al crecimiento implícito, no es que está escrito, no podés crecer, porque además, yo escuché esta discusión en la política, no hay una palanca en el Ministerio de Economía que dice, che, bajá el crecimiento que nos estamos pasando de rosca, no existe eso, o sea, ojalá, porque de última la subiríamos un poquito, no existe esa palanca. Entonces, la respuesta, digamos, estructural es, ojo, porque no todos los tipos de crecimiento que un país puede tener ayudan a pagar la deuda. Algunos la complican. Esto vale en una compañía, ¿no? Vos tenés que pagar la deuda, viene el banco, te dice, che, el CAPEX, déjalo para otro año porque me tenés que pagar el cupón. Ahora, yendo a lo de este año,
Argentina este año, solo si se queda en el nivel de actividad de diciembre del año pasado, cuando hagamos la cuenta de cuánto crecimos, por la magia de la estadística, vamos a haber crecido 3. Con lo cual, cuando hablemos del PBI de 2022, arriba de 3 empieza a ser crecimiento arriba de diciembre del año pasado. Probablemente podemos hacer 4,5, 5 también. Si crecemos más de 5, que de verdad es 2, empezamos a estar complicados dólares. Entonces, mi problema, por ahí, porque esto se discute mucho políticamente, no es el fondo el que no te deja crecer. A veces sí, pero en este caso no. Son los dólares los que no te dejan crecer. O sea, el techo que tiene la economía para expandirse es ese. Incluso si ese techo lo lograras perforar, bueno, ojo, porque a partir de 2025 parte de esos dólares que consigas sí los tenés que usar para pagar. Ahora, el otro punto, y con esto cierro la respuesta, es que en Argentina estamos tan locos que, digamos, una cosa que es totalmente anormal en la historia y en el mundo, nosotros la damos por descontado, que es la siguiente. A mí me hacen la pregunta, ¿cuánto hay que empezar a pagar de deuda en 2025? Entonces yo respondo, 8.000 millones de dólares en 2025. La gente dice, che, pero ¿reservas va a haber 8.000 para pagar? No. Vamos a defaultear. Esta pregunta y esta respuesta es en el único país en el mundo, saco algunos países que están muy complicados, pero son 3, no los quiero nombrar porque empezamos con los líos. Esta respuesta en cualquier país del mundo está mal. Porque todos los países del mundo piensan que el capital de su deuda lo van a poder refinanciar. Entonces nadie te pone los vencimientos de capital del sector privado. Arriba los intereses del sector privado. Arriba los vencimientos del capital con el fondo. Y arriba es como que yo te diga, el mes que viene, ¿podés cancelar todas las tarjetas de crédito a 0? No podés, menos mal. O sea, si podés, bueno, bienvenido, digamos. Pero entonces, con una economía anormal que no puede refinanciar su deuda, cualquiera de los números que están sobre la mesa son impagables. Cierro con esto. Si vos agarrás en un papel y escribís PBI, reservas, vencimientos de deuda de los próximos 5 años, intereses, vencimientos con el fondo de los próximos 5 años, y se lo das a un analista de primer año de economía, le decís, decime cuánto tendrían que rendir los bonos de un país que tiene este perfil de vencimiento con estas reservas y este PBI, te dice entre 5 y 7%. Cuando le mostrás el nombre, che, es Argentina. No, 25 entonces. Digo, un dato de color es que los 8.000 millones de dólares que se necesitan en 2025 para empezar a pagar vencimientos de deuda, esa deuda que hoy vale menos de 30 centavos, porque asumimos que es defaulteable por definición. Digo, hoy Argentina paga en términos de intereses mucho menos que lo que pagaba antes, porque ya reestructuró a tasas muy bajas, la inflación internacional la ayuda a licuar, nos guste o no nos guste, te está licuando la deuda en dólares, la deuda en pesos se está financiando el tesoro a ser más cero, eso es tasa cero, ¿sí? O a tasas de fijas menores que la inflación, lo cual es tasa negativa para nosotros, positiva para el tomador que es el tesoro, y tenemos que tomar 8.000, después de haber refinanciado el fondo que te deja un espacio entre entre ahora, porque te empieza a pagar, hasta el 2026 al fondo que empezamos a pagar, habría un nuevo gobierno en diciembre de 2023 que tiene un primer escollo de 8.000 millones un año vista para poder honrar la deuda. Si un país no puede levantar 8.000 millones de dólares con un PBI de 400.000 millones, para ubicarnos, 16.000 costó el arreglo con los buitres anteriores para poder volver a tomar deuda, o sea, el doble de lo que estamos... O sea, una Argentina que se pare de manera normal, ¿cómo no va a poder refinanciar 8.000 millones de dólares con el PBI que hoy tiene? Lo que pasa es que la circunstancia que hoy tiene nos hace ver que todo es de imposible cumplimiento hacia adelante. Pero hoy tenemos un mercado de capitales en pesos que rolea porque hay cepo, no hay condiciones libres como para elegir la moneda esta o la otra, ¿sí? Hay un mercado que te encierra a operar bajo estas características. Pero en esa realidad, un país que se pare de nuevo en el 2023, con fines de 2023, con este gobierno que tenga un plan para seguir, si lo eligieron para seguir, es porque hizo alguna cosa bien de acá hasta dentro de un año y medio. Y si no, otro que diga tengo alguna idea
para seguir adelante, no parece un lugar donde nos tenemos que ahogar, no parece una situación en la que a los 3 metros está el abismo y resulta que no nos caemos de casualidad. Por eso vuelvo al inicio del planteo, donde a lo mejor en nuestra actividad propia muchas veces estamos pagando coberturas que nos cuestan demasiado caras. Entonces, lo que necesitamos es ver la realidad tal cual es. Las variables que parecen presentarse en el próximo año y pico no parecen de desborde, salvo que vos me digas que todo esto es una mera intención del gobierno y a lo mejor en 3, 4, 5, 6 meses se nos escapó todo por la borda y tenemos una realidad de variables completamente descontroladas, ¿no? Bueno, ahí hay algo que es bastante claro. El gobierno se ordenó en 2 momentos en el tiempo, durante lo que va de su gestión, ¿no? Obviamente. Los 2 momentos coinciden con cuando la brecha tocó un techo. Y ese techo revirtió, en parte porque el gobierno se ordenó, y quiero ser muy sincero acá, en parte porque la soja subió mucho. Noviembre del 2020 y hace un mes. Ahora, o sea, en economía es así, si te ordenás cuando las condiciones te ayudan, te sale mejor que si te ordenás cuando estás en una situación muy complicada y a veces no hay orden que puedas hacer interno que te permita salir de esa situación. Ahora, hablando un poquito de la brecha, ¿no? Porque la pregunta es, agarramos el auto, el DeLorean, ¿no? Este que viaja por el tiempo. Volvemos a 2002. Vemos que el dólar está a 4 pesos. ¿Qué hacemos? Vendemos. Somos todos banana con el diario del lunes. Con el diario del viernes todos compraban a 4 pesos. O muchos compraban a 4 pesos. Bueno, los 220 y piquito de hace, ¿cuánto? ¿Un mes sin monedas? ¿Un poquito más? 2.30 el día previo a... Bueno, claro, la elección, Maliki, ¿no? 2.30. El día antes de que si arreglamos con el fondo, no, 28 de enero. 25 de enero. Claro, ahí está. Claro, porque antes había sido 2.22, pero era preelección. El 2.30 eso es agarrar el DeLorean, volver al 2001 y ver que hay gente que está comprando a 6 pesos por dólar. Ese es el nivel de pánico que tenemos. O sea, en 2001 no había que ser en 2002 no había que ser economista para que a 4 alguien empezara a vender. Entonces, hoy el nivel de pánico que tenemos hace que voy a esa situación porque todos tienen un amigo que compró a 4 y se ensartó, ¿no? Sí. Entonces nadie compró a 4, no importa. Siempre es un amigo el que compró a 4 y se ensartó. Ustedes la vieron venir, perfecto. Pero yo compré a 4. Entonces, lo que digo, no era economista, estaba empezando. Lo que digo es, el valor ese de 230 es de pánico, de ultra pánico, de recontra pánico. Ahora, ese pánico no es que lo tenemos porque tuvimos una pesadilla, es porque hasta hoy estamos con la angustia de si cerramos o no cerramos con el fondo. Claro. Y mañana que cerramos, ¿sabés con qué la angustia cumplimos o no cumplimos? Y porque además nosotros como inversores en la Argentina siempre esperamos un plan de estabilización que nos dice, bueno, hasta acá fue todo un desborde, pero lo que sigue es ordenado. Eso no lo estamos teniendo hace tiempo, pero tampoco hay demasiadas posibilidades, digamos. Hoy no parece haber posibilidades políticas de que alguien te diga esto es lo que va a pasar en los próximos años, pues no sé cuánta gente le cree. Entonces vamos en un camino del vamos viendo, exacto, lo vamos a acomodar y tenemos que vivir con esa angustia de lo que flota y no tenemos certezas. Certezas no estamos entregando, el país es ese que ustedes han construido todos los días remándola con esta actividad y nos tenemos que ir, pero simplemente es transmitirles, no parece que sea tan claro eso que nos vienen diciendo todo el tiempo, que el abismo está a una cuadra. Y ahora lo que parece generar el acuerdo con el fondo es que si el abismo está, se ha postergado un poquito más. Y es posible en un país que tiene alternancia de poder, que venga otro poder y algún día tenga otra idea que nos aleje del abismo y no que necesariamente nos lleve al abismo. Muchas gracias.